Santo Jesús. Vive Dios. Vaya a la Biblia. Si tiene lápiz y papel, apunte en esta noche las cosas que vamos a hablar. Primera de Samuel, capítulo 4. Vive Dios. Primera de Samuel, capítulo 4. Versos 2 al 11. Vive Dios. Según Primera de Samuel, capítulo 1, Primera de Samuel, capítulo 4, versos del 2 al 11. Vive Dios. Lápiz, papel a la mano, por favor, esta noche. Porque esta noche creo que es una palabra que Dios va a dar, donde van a transformarse, nos vamos a transformar, vamos a ser cambiados por esta palabra. Vive Jesús. Hubiese gustado que hoy estuviese más gente, pero Dios trae a los que Él necesita, que quieren y saben que tienen que oír esta palabra. Amén. Procedemos. Capítulo 4, Primera de Samuel. ¿Cuánto le gusta la historia bíblica? Soy fanático de la historia bíblica, especialmente porque nos enseñan a no cometer errores como otra gente los cometió. Y como estamos nosotros expuestos a cometer errores todo el tiempo de nuestra vida, lo importante es que nos podamos recapacitar en ellos y tomar las cosas positivas y las negativas y tornarlas en cosas positivas. Mira lo que dice el versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció, verso 5, que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Diga conmigo, la tierra tembló. Cuando los filisteos los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los dioses que llevan a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no
sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel, y fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel, ¿cuánto? 30,000 hombres de pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés. ¡Wow! Vamos a hablar bajo el tema en esta noche: una victoria imposible. Una victoria imposible. Déjeme hacerle la historia. Pero usted, a quien le gustaba la historia, a mí me encantan las historias. El pueblo de Israel era un pueblo que nace en Egipto. Es un pueblo, Tony, que Dios permite que se forme en medio de un cautiverio. Ese pueblo fue bendecido en el principio, pero cuando se fue multiplicando, Egipto tuvo temor de él y lo subyugó, lo llevó a la esclavitud. Dios tiene que llamar a un hombre llamado Moisés, criado dentro del mismo pueblo de Egipto, para sacar a aquel pueblo de Dios que estaba en cautiverio y llevarlo a una tierra prometida. Durante 40 años, este pueblo vio a Dios hacer prodigios y vio a Dios haciendo maravillas. Vio a Dios supliendo, vio a Dios quitando su mano de él, pero también vio a Dios poniendo la mano de él en los asuntos que competían al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, guiados por Moisés en el desierto, tuvo el privilegio de ver a Dios caminar con él durante 40 años. El milagro de la ropa no desmerecer ni los zapatos desgastarse. Vio a Dios supliendo alimento a través del maná y carne por medio de las codornices. Vio a Dios como nube, pero también vio a Dios como fuego. Este pueblo sabía quién era Dios. Pero ¿qué sucede? Que llegó un momento donde este pueblo, luego de 40 años navegando en ese desierto, llega a la tierra prometida y todo el mundo se sintió feliz, todo el mundo se sintió en paz, todo el mundo olvidó la dependencia de Dios, porque ahora el pueblo tenía que cosechar sus alimentos, el pueblo tenía que construir sus casas, el pueblo tenía que educar a sus hijos, el pueblo se olvidó de quién era Dios. Por tanto, este pueblo no solamente se olvida de quién es Dios, sino que entra en una tierra que está poblada por con gente de diferentes culturas, con diferentes dioses. Israel era un pueblo monoteísta y los pueblos que habían en aquel alrededor eran politeístas. En otras palabras, monoteísta es uno que sirve a un solo Dios, politeísta es el que sirve a muchos dioses. Así que, como muchas veces, las buenas costumbres son difíciles de apegar, pero las malas costumbres son más fáciles de apegarse. Así que el pueblo aprendió a elegir altares contrarios a Dios. Un pueblo, Tony, que mientras estuvo en el desierto no le faltó absolutamente nada. Un pueblo donde se le dio las leyes, sabían lo que tenían que hacer, pero como eran voluntariosos, hacían lo que a ellos les venía en gana. Dios les dijo: mientras tú hagas las cosas como yo digo, las cosas te van a ir bien. Pero el día que tú hagas las cosas
contrarias a como yo te las he dicho, las cosas te van a ir mal. Así que este pueblo entendía que todas las cosas venían de parte de ¿quién? De Dios, sea bueno o sea malo. Lo sabían, mas ellos decidieron el proseguir hacia lo malo, por tanto recibieron castigo de parte de Dios. Este pueblo fue dominado por mucho tiempo, o fue gobernado por jueces, gente que Dios levantaba en el momento en que el pueblo estaba en derrota, arrastrado por el piso. Clamaban a Dios, Dios venía y los levantaba nuevamente, los bendecía, los ponía prósperos. Mientras ese juez vivía, el pueblo caminaba en rectitud. Pero cuando este juez moría, el pueblo volvía nuevamente a sus acechanzas y volvía nuevamente y se iba en caminos que no agradaban a Dios. Hasta ahí estamos bien. Esa es la historia. Ese capítulo de primera de Samuel nos lleva ahora a otro punto culminante dentro de la vida del pueblo de Israel. Versículo 3 de ese capítulo 4. Bueno, versículo 1 dice: y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Verso 2: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 personas. ¿Esto sería casualidad o fue de signo de Dios? En el libro de Números, dentro de las instrucciones que Dios le daba al pueblo, le decía: el día que tú salgas a la batalla, antes de salir a la batalla, tienes que reunir los sacerdotes van a venir en mi presencia, y yo te digo si vas o no vas. Dios le había dicho al pueblo: para todo, consulta a Jehová primero. El pueblo parece que ya con su malas mañas, con su apego a las malas costumbres, con el apego a ser igual a las demás ciudades que habían allí, pueblos que habían allí, se olvidaron de consultar a Dios y se lanzaron a la batalla. Y dice la Biblia que en los filisteos, en esa guerra, mataron de Israel 4,000 personas. La pregunta es lógica. La pregunta, yo diría que es una pregunta que era compulsiva hacer. Los ancianos dijeron: ¿por qué Jehová? Verso 3. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? Número 1, se olvidaron de Dios. Número 2, el cristiano de la antigüedad, o aquel que servía a Dios en la antigüedad, Tony, veía que la mano de Dios estaba para todas las cosas, lo bueno y lo malo. Pero ¿qué pasa con el cristiano hoy en día? ¿Qué piensa el cristiano acerca de esto? ¿Qué es lo que nosotros pensamos diariamente? Nosotros invertimos las cosas también como ellos las invirtieron. Si tiene un buen trabajo, ¿qué decimos? Dios nos bendijo.
Pero si nos quitan el trabajo a la semana, ¿qué decimos? El diablo se metió y nos robó aquello que Dios nos dio. Si podemos sacar un carro nuevo, gloria a Dios que Dios nos bendijo. Pero si saliendo del dealer nos los embaratan, eso fue el mismo diablo que no quería que yo tuviese el carro. Yo no sé si usted está entendiendo, pero estamos quedándonos nosotros en el medio y estamos buscando a quién echarle la culpa. O si le echamos la culpa a Dios por la bendición, o le echamos la culpa al diablo por lo que nos maldice. Pero esto no se trata si fue Dios o fue el diablo. Esto se trata de quién realmente o cómo realmente tú estás haciendo las cosas delante de la presencia de Dios. Los israelitas se preguntaron ¿por qué Dios? ¿Cómo es posible que tú no has herido en este momento? La respuesta para esa pregunta es sencilla. Los israelitas se engañaron a sí mismos al pensar que lo que necesitaban para vencer no guardaba relación con la condición espiritual. Se equivocaron. Si no tenemos en cuenta mi condición, su condición espiritual delante de Dios, no te vistas que no vas. Y eso lo voy a explicar bien claro en esta tarde, por la palabra. En el libro de Jueces hay un caso similar a este, con Josué. Josué, un hombre que llevaba el pueblo en victoria en victoria, un día, luego de que estaban prácticamente todos los reinos conquistados, había una pequeña ciudad llamada Ai. Ya conmigo, Ai. Out. Ai se llamaba aquella ciudad. Josué sabía bien las leyes. Y en el libro de Josué, Dios mismo le habló y le dijo, acuérdate de hacer las cosas como yo te digo. Acuérdate. Pero ese día se lo olvidó. Y le prestó oídos a aquellos que estaban en batalla. Y aquellos que estaban en batalla le dijeron, olvídate, quédate tranquilo, no mandes el pueblo contra ese pequeño pueblo. Enemigo grande, ni hay enemigo pequeño. Así que como lo tuvieron en poco, Josué, los soldados de Josué dijo, vamos a la guerra, que nosotros nos los vamos a comer como a pan. Josué le dijo, pues vete y hazlo. Y dice la Biblia que se fueron en batalla, y el ejército de Israel salió corriendo de aquella batalla. Entonces viene Josué junto con los ancianos, tiraron polvo sobre su cabeza y dijeron, ¿por qué Jehová nos has hecho esto? ¿Por qué? Dios le dijo, un problema tuviste. Y es que no consultaste a Jehová para ir a la guerra. Y dos, hay pecado oculto. Lo que te acabo de decir ahora, el pueblo de Israel no contempló su estado espiritual para entrar a la guerra. Josué no contempló el área espiritual tampoco para ir a la guerra. ¿Qué sucedió? Que dice la Biblia que Jehová le dijo, echa suerte que te voy a decir qué fue lo que está pasando. Y era que había habido una guerra anteriormente donde Dios había dado la victoria en Jericó y Dios le había dicho, del botín de guerra no te lleves nada. Oye, pero siempre aparece un avaricioso
un codicioso, alguien que no sabe seguir instrucciones, y fue y vio un lingote de oro, un manto de púrpura, le dijo, esto aquí nadie me está viendo, y se olvida que el ojo de Jehová atalaya toda la tierra, lo escondió, se lo llevó, lo metió debajo de la tienda y dijo, aquí no ha pasado nada. ¿Qué sucedió con aquel hombre llamado Acaz? Que Dios lo señaló y tuvo que pagar con su vida y la de su familia por aquel pecado. Pero en este caso en particular fue un caso donde Dios restituyó, porque había gente que buscó a Dios en medio de la dificultad y en medio del problema, e hizo conforme a como Dios le dijo que hiciera para resolver su problema. El problema es que hay mucha gente que no se deja llevar por las instrucciones de Dios y quiere hacer las cosas a la manera de ellos. Y por eso es que lo ve todo el tiempo viviendo en derrota. Versos 3 y 4. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué no ha salido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos, diga conmigo, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió al pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí, diga conmigo, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Wow. Traigamos el arca. El arca de Dios significaba presencia. Significaba que en aquella pequeña caja contenía la presencia misma de Dios. Y ellos dijeron, vamos a buscar, vamos a mandar a buscar, vamos a mandar a buscar la caja, el arca, donde la presencia de Dios estuviera con nosotros. Vamos a buscar el arca del pacto para que la presencia de Dios haga con aquel pueblo como en años anteriores había hecho. El problema del pueblo, o alguien parece que se acordó de aquello que Dios había hecho en Jericó con el arca, y dijeron, si funcionó allá, aquí también funcionaría. Así que por tanto tomamos la decisión de ir a mandar a buscar el arca, porque si Dios rompió las murallas y nos dio la victoria en una nación de donde habían gigantes, ¿cuánto más no lo podrá hacer contra el pueblo filisteo? ¿Suena bien o no suena bien? Vamos a buscar la presencia, la traemos aquí y nos encaminamos derechito a obtener la victoria. Lo que pasa es que a aquel que lo sugirió se le olvidó que aquello sucedió porque Dios había determinado la forma y manera de cómo hacerlo. La presencia de Dios no puede ser manipulada al antojo de las personas. A veces utilizamos la fe como punto o amuleto. Deja ver si yo puedo parafrasear esto y que no te duela. La fe como amuleto. El arca del pacto representaba la manifestación de la presencia y la gloria de Jehová. Esa presencia gloriosa invitaba al pueblo, o obligaba al pueblo más bien, a presentarse en integridad y santidad. Mira lo que el arca representaba. Nadie podía tocar el arca de Dios en pecado. Así que la presencia de Dios manifestada en aquella arca te obligaba al sacerdote, a aquel que la iba a cargar, a andar en integridad
en insantidad para poder tocar aquella arca sin que muriese. Se había desestimado por completo la parte espiritual, pero sí podían tomar el arca para llevarla frente, como si esto fuera lo que hacía falta para que pudiesen obtener la victoria. Parece que alguien lo que había hecho se había olvidado que en la batalla de Jericó. Necesitamos de cómo podemos entender esta acción de llevar el arca de Dios a la batalla. Número 1, la usaron como un amuleto para la buena suerte. Invocaron la ayuda de Dios, pero sin atender a los asuntos de sus pecados. 3, pretendieron manipular el poder de Dios a su antojo, como si Dios estuviese obligado a obedecer sus demandas. El que yo utilice la Biblia y diga así dice Jehová, eso no te garantiza a ti que por tú declarar así dice Jehová, Dios está obligado a cumplir en ti lo que la palabra dice. Porque no es imposible que una persona que no viva lo que está escrito pueda tener la autoridad para pedirle a Dios que haga lo que está escrito. Pero cuando no hay temor de Dios, cuando se enseña que tú tienes que declarar para que las cosas ocurran, cuando te enseña que no importa tu condición espiritual, que lo único que tú tienes que hacer es declarar, utilizamos la palabra de Dios para que hacer que las cosas sucedan. Y cuando la utilizamos y vemos que nada ocurre, entonces viene decepción, entonces viene lo que ellos dijeron no funciona. Dios sabe que Dios no cumple nada de sus promesas. ¿Por qué? Porque no te han enseñado que si no hay santidad, si no hay integridad con Dios, si no tienes temor de Dios, si no sabes que Dios obra en corazones sinceros, si no sabes que Dios oye a aquel que está en bien con Él, Dios no responde. Por eso usted ve miles de personas declarando y declarando y declarando, y así dice Jehová, y Dios va a hacer, y usted busca y Dios nunca hace nada, porque hay el trasfondo. Miren cómo viven, miren cómo habla, miren cómo se conduce, cómo Dios va a responder. Estos hombres tenían el arca de Dios en sus manos. Dijeron, vamos a usarla, vamos a ponerla de frente, porque ese era el requisito. Cuando Josué salió, Dios le dio, el arca va primero, junto con los sacerdotes, y el pueblo va detrás. Y mientras el arca iba, Dios iba haciendo. Cuando entraban al río Jordán, los sacerdotes pasaron, pero antes de pasar, ¿qué dijo Dios? Límpialos, úngelos, prepáralos, llévalos delante de mi presencia. Y cuando estén todos santos, cuando esté todo en orden, entonces a mi voz tú vas a hacer lo que yo te digo. ¿Qué vas a hacer, Josué? Envía el arca al frente con los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes pongan sus pies sobre las aguas, yo me voy a encargar de hacer el milagro. Dios nunca le dijo a Josué, envíe el arca y luego ves a pelear. Yo voy a hacer. Esta gente quería llevar el arca como un amuleto, como un objeto de suerte. A ver si enviando el arca, si cuando estos hombres veían el arca ahí no había que dar un golpe. Pero no fue así. Lamentablemente, no fue así. Gente que pretende manipular el poder de Dios a su antojo, como si Dios estuviese obligado a obedecer sus demandas. Hoy en día hay muchos cristianos supersticiosos. ¿Usted sabía eso? ¿Usted no sabe qué es cristiano supersticioso? Te enseño cómo lo identifica. ¿Usted cree que no hay cristiano supersticioso?
¿Ah? Yo te voy a enseñar. Número 1. Cristianos que tienen la Biblia abierta en el medio de su sala. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Llenándose de polvo y la casa yéndose por el chorro. ¿Para qué sirve eso? Oh, no, pues no me toquen la Biblia. Que Dios está aquí. Si Dios estuviera aquí, las cosas no estuviesen caminando como están caminando. Oh, pero esa es la palabra de Dios. Superstición. Tú no puedes obligar a Dios a hacer algo que tú no vives. Dios da instrucciones, tú decides si las sigues o no las sigues. Tú quieres ver resultados, tú tienes que poner en la fe en acción y moverte a hacer aquello que Dios te está diciendo que haga para que puedas ver resultados. Es la única manera. Ejemplo bíblico. ¿Quieres otro ejemplo de superstición? Gente que tiene la radio encendida 24/7 en música cristiana, disque para limpiar los aires. No, yo tengo la radio prendida y tú sabes, porque Dios va a limpiar los aires. Oh, yo voy a ver la gloria de Dios porque Dios está, mira, cantando, yo me paso gozándome. Ok, cantas, oyes la radio. ¿Y por qué viven en el infierno? ¿Por qué botas sapos y culeras por la boca? Oh, pero tengo la radio prendida y Dios, yo sé que Dios va a hacer algo porque yo estoy orándole a Dios para que Dios limpie los aires a través de esa alabanza. Ni Dios los va a limpiar, ni va a suceder nada contigo. Porque primero hay que limpiarse de adentro. Entender quién es Dios. Ser íntegro con Dios. ¿Qué es ser íntegro con Dios? Ser de una sola pieza. Cuando yo soy de una sola pieza, yo no me doblo. Me podés romper, pero no me voy a doblar ante nadie, Muero en la raya, creyendo lo que creo. No comparto ni me interesa la opinión de nadie. El que no piense como yo tiene el derecho de pensar como le dé la gana. Yo pienso como dice la Biblia que tengo que pensar. Por estar oyendo consejos que no tienen que estar oyendo, en vez de estar oyendo la voz de Dios, el pueblo de Israel pasó por muchas. Oye, eso está escrito ahí para que tú y yo tengamos conciencia. Oye a Dios primero antes de que te viene a decir cositas al oído. Ya conmigo por lo menos hay. Mire esto. Otro ejemplo otro ejemplo más de supersticiones. Hay personas que no se atreven a decir estoy enfermo o tengo problemas. Si estás enfermo y tienes problemas y no lo dices, es un embustero o mentiroso, para que no se diga feo. Porque si los tienes, si estás enfermo, pero ellos piensan que si lo confiesan, entonces eso que está sucediendo se va a desvanecer. Déjame decirte, si estás enfermo y no vas al médico, te puedes morir. Si tienes problemas y no pides ayuda, te vas a quedar en el suelo. Pero nos enseña a confesión positiva. Esas son supersticiones. Los problemas están ahí. Tienes que bregar con los problemas. Estás enfermo, vete al médico o órale a Dios para que Dios te sane. Pero haz algo. Tienes que hacer algo. Tienes que moverte. Si tienes fe para que Dios te sane, créele. Si no la tienes, vete al médico. Pero creyendo en supersticiones te quedas en el suelo tirado. Ay, el Señor no me oye. ¿Cómo que no te está oyendo? ¿Seguro que te está oyendo? No te está hablando ahora. ¿Quién va a tomar la decisión? Yo no puedo tomarla por ti. Tú tienes que tomar la decisión. No yo.
Hay otros pensando o confesando la llamada superconfesión de fe. La creencia que si vive confesando eso que confiesa, te vendrá a tu vida. Pensamientos positivos. Confesión de fe. Señor, yo voy a ser millonario. Gloria a Dios que voy a ser millonario. Señor, voy a ser el mejor comerciante de toda Florida. Gloria a Dios que la voy a hacer. Bendecido y todo lo demás. Cuando tú le preguntas por el currículo, no, yo lo que sé hacer es, no voy a decir trabajo, pero con lo que haces no vas a llegar nunca allá. Al menos que te decidas a hacer algo, a poner tu intelecto en acción para alcanzar aquello que tú deseas. Pero mientras tanto, esperando que te caiga del cielo, ahí te vas a quedar. Confesiones positivas. ¿Cuántos no han caído como tontos, amados, bajo ese sistema? Le han quitado lo poco que tenían y ahora no tienen absolutamente nada. Creyéndole a quién, al hombre. Nunca le preguntaron a Dios si lo que este hombre estaba diciendo venía de parte de Dios o no. ¿Sabe qué es lo más triste? Que muchas veces vienen de hombres que son hombres respetados en ministerio, hombres que tienen un llamado, hombres que usted lo ve con cierto respeto, y esa palabra que sale de la boca de ese hombre para muchos de nosotros es ley. No se atreven a cuestionarlo. Tú sabes una cosa, la Biblia me dice a mí que el día que tú partas con el Señor, tú vas a ir solito a darle cuenta a Él. Que el día que tú partas con el Señor, Giovanni, tú vas a ir solito a darle cuenta a Él. Tú no vas a ir al lado mío, yo no voy a ir al lado tuyo, tú no vas a ir al lado mío, yo tampoco voy a ir al lado tuyo. Por tanto, yo tengo que tener cuenta de mi propia salvación y yo cuestiono al que yo entienda que está haciendo las cosas mal. La Biblia me dice a mí que yo tengo autoridad para cuestionar los espíritus. Al que no le guste, que no le guste, pero eso es lo que la Biblia dice. El problema de muchos que están en altos esferas es que no les gusta que lo cuestionen. Pero la Biblia me dice a mí que yo tengo toda autoridad para cuestionarlo. Toda. Si quieres vivir una vida tomándote el pelo a ti mismo, ese es problema tuyo. Pero a mí no me lo vas a tomar. Y esa debe ser la actitud suya también. Yo no le pretendo que la iglesia me crea a mí en todas las ocasiones. Yo quiero que la iglesia, cuando yo predico, o un hermano venga y predique aquí, un pastor venga y predique aquí, usted se lleve ese mensaje, busque lo que aquel hombre dijo. Oye, lo que está diciendo, como que sonó bien, pero no es cierto. Lo que este hombre dijo es verdad. ¿Sabes qué? Yo tengo que arreglarme. Porque hay que ver siempre las dos vertientes. Hay veces que se dicen verdades y hay veces que se dicen verdades a medias, y las verdades a medias que no les guste son mentiras y se acabó. Maravilloso es Dios. Olvidamos que la relación con Dios no es asunto de palabras, sino de conocimiento y confianza en Dios. La relación con Dios no es asunto de cumplir con Dios, sino de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Esto no es cuestión, amado, de que yo hago lo que la Biblia dice para que todo el mundo me vea. Esa relación Dios no... Tú puedes engañar al hombre, pero a Dios no. La relación con Dios tiene que ser esa. La de amar a Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Esa es la relación que Dios está buscando con el hombre. No una relación efímera, no una relación pasajera, no una relación de práctica o de apariencia. Dios está buscando una relación íntima con el hombre. Si el hombre tiene confianza con un hombre,
con su esposa, con un hijo. Esa persona conoce todo lo de su esposa. Esa esposa conoce todo lo de su esposo. Ese padre conoce todo de su hijo, de su hija. Pero esa hija conoce también todo lo que es del padre. Hay una relación, hay una intimidad. Yo sé cuando ella camina en paso que no debe caminar, pero ella sabe también cuando papi está haciendo cosas que, hey papi, tú lo que tú estás predicando, pero mira lo que estás viviendo, oye. Y cuando te dice esa palabra es una palabra dulce, aunque suene fuerte, pero ¿sabes qué? Te está velando. Esa es la relación de Dios con el hombre. Dios te dice a ti, oye, parece que vas bien, pero ¿sabes qué? Tienes que hacer un ajuste en esta área, tienes que arreglar esto, tienes que arreglar aquello otro. Nosotros tenemos que ser hombres, tenemos que ser hijos de Dios para decir, Señor, ¿sabes qué? Es verdad. Aunque estoy caminando y queriendo agradarte, hay cosas que tengo que cambiar. Tú me estás diciendo que las cambie, yo las voy a cambiar. Porque estoy buscando una relación de intimidad con Dios. Yo quiero una relación verdadera con Dios. Yo quiero tener esa coinonía con Dios. Yo quiero poder pararme donde quiera que me pare y decir, Dios es real, Dios es mi amigo. Cuando las cosas me van mal, gloria a Dios, porque sé que aunque en este momento las cosas están mal, yo sé que el que tiene el control de todo esto se llama Jehová. Y que Él siempre va a querer lo mejor para mi vida. Basta ya de estar achacando de que si el diablo, que si fue Dios, que si fue el diablo, que si fue Dios. ¿Y cuándo vamos a coger responsabilidad de nuestros actos? ¿Cuándo? Dice un refrán por ahí que la culpa es, ¿qué? Huérfana. ¿Por qué? Porque nadie la quiere, no tiene padre, no tiene madre, anda siempre solita, buscando que alguien la recoja. Y tiene muchos padres y madres postizas también por ahí, porque no la sueltan en ningún sitio. Maravilloso es Dios. Hay un desprecio por el valor de la integridad. ¿Usted sabe quiénes eran los hijos de Elí? Eran los sacerdotes, los que estaban a cargo de ministrar al pueblo ante la presencia de Dios. Giovanni, ¿tú sabes lo que hacían los sacerdotes? Eran unos pillos, robaban. Tú ibas a llevar el sacrificio que te ordenaba la ley, y antes de tú poner el sacrificio en fuego, ellos venían y metían la mano y usurpaban de tu ofrenda. Te gustara o no te gustara, ellos lo iban a tomar. Mira hasta dónde estaba deteriorada la integridad de aquellos hombres que no respetaban ni siquiera la ofrenda que era para Dios. ¿Cómo es posible que una persona que iba bajo esa condición pueda tener relación con Dios? Cuando le dijeron ve y trae el arca, ellos corrieron a buscarla y la llevaron. Pero aquí hay algo que a mí me gusta. Versos 7 y 8. Maravilloso Dios. Váyanse al 6 primero. Dice el 6: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo. Es más, va a ver el 5 mejor, me gusta el 5. Dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel, ya conmigo, todo Israel, gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¡Wow! Llegó la presencia de Dios a este lugar. Hubo un estruendo de jubileo que dice la Biblia que la tierra que tembló. Oye, cualquiera pensaría, por lo que se está viendo ahí, que verdaderamente la gloria de Dios
estaba en aquel lugar. Hubo gritos, júbilo, la tierra se estremeció, el pueblo gritaba de contento, llegó la presencia, el triunfo es seguro. Oye, pero al otro lado también del campamento había otra gente oyendo. Verso 7, verso 6. Dice, y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta? En el campamento de los hebreos, y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Verso 7. Y los filisteos tuvieron ¿qué? Miedo, porque decía, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. Diga conmigo, ¡ay! Llegó Jehová. Llegó Jehová. Oye, se engañaron los que le servían a Dios y les engañaron los que le servían al diablo también. ¿Qué clase de revolú? Todo concordaba con que Dios estaba. Gozo, jubileo, la tierra temblando. Los inconversos dijeron, ahí llegó Dios. Esto se acabó. De aquí no nos salva a nadie, nos acaban a todos nosotros ahora. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que esa arca llevaba ¿qué? La presencia de Jehová. Y ellos sabían que esa arca, cuando caminaba con el pueblo de Israel, algo sucedía. Verso 8, míralo ahí como ellos lo dicen. Ay, otra vez dijeron de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses? Metieron la pata, poderosos. Estos son los dioses que hirieron Egipto con toda plaga en el desierto. Y le dice a ellos, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Wow. Una falsa confianza cuando el arca del pacto llegó. Esa escena dramática de jubileo, de gritos, de tierra temblando, era el presagio de una victoria segura. Los filisteos tuvieron miedo y dijeron, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de Jehová? Wow. Lo fácil que puede ser el hombre engañado con simplemente ver una apariencia. Porque déjame decirte, los elementos estaban allí. El arca de Jehová significaba ¿qué? Presencia. El gozo era producido ¿por qué? Porque el arca estaba allí. Dice que fue tanto el jubileo que la tierra ¿qué? Tembló. Wow, Dios está aquí, la tierra está temblando. Los filisteos que estaban al otro dijeron, wow, nos fastidiamos, porque aquí nos van a acabar, porque en ese campamento está Dios. En ese campamento la presencia de Jehová acaba con nosotros. Preferían morirse antes que servirle a los judíos, a los hebreos. Antes muertos que servirle a ellos. Porque sabían y entendían que lo que los judíos estaban armando allá en aquel campamento no era bueno para ellos. ¿Sabes qué? Ambos bandos estaban engañados. Ambos bandos
estaba engañado. Uno, porque creyó que lo que funcionó en el pasado iba a funcionar en el presente. Dos, en lo que sucedió en el pasado lo dirigió Dios de principio a fin. Tres, lo que querían hacer estos hebreos ahora lo estaban dirigiendo ellos a favor de ellos sin querer cambiar su estado espiritual. Yo quiero la bendición de Dios, pero a mí tú me dejas como yo estoy. Yo quiero seguir haciendo lo que a mí me da la gana. Yo quiero seguir haciendo lo que a mí me gusta, pero en el momento de que los zapatitos me aprieten y las medias me dan calor, yo necesito a Dios en el asunto. Pero ni las medias me las quito, ni los zapatos tampoco. Pero Dios tiene que tomar cuenta en este asunto. Te vas a ahogar de calor y se te van a salir callos en los pies esperando que Dios haga algo, porque hasta que no tome la decisión de cambiar, nada va a suceder. Nada. ¿Qué sucedió? Llegó la hora de la verdad. Sí, porque las cosas de Dios hay que probarlas. El grito estaba bueno. Se tembló la tierra, mira que no se quería caer, Dios está aquí. Y aquellos que están allá abajo no tienen miedo. Wow, ahora sí que vamos por encima. Yo me imagino que aquellos hebreos se pusieron, mira, el peso se le hinchó. Olvídate de llevar para allá este alma, que Dios está con nosotros, el arca va al frente. Esto es victoria segura. ¿Cuántos murieron primero? 4,000. ¿Qué sucedió ahora? Verso 10 al 11. Dice: pelearon pueblos filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a su tienda y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Ya conmigo, Dios no se queda con nada de nadie. Dios no se queda con nada. Con nada. Con nada. Así que al llegar la hora de comprobar si era verdad que Dios estaba en el brinco, llegó la hora de comprobar si Dios estaba en el temblor de tierra, llegó la hora de ver si Dios estaba en el arca, como decían ellos, llegó la hora si es verdad de que si ponemos a Dios de frente, actuando como nos dé la gana, todavía Dios va a pelear con nosotros. Vamos ahí de frente, vamos a la pelea. ¿Y sabe qué sucedió? No fueron 4,000, sino 30,000 los que murieron. Y el arca, donde venía la presencia de Dios, ¿sabe qué sucedió con ella? Se la llevaron también. ¡Wow! ¿Cómo es eso posible? Yo me imagino que muchos dijeron: la culpa tiene que haber sido del mismo diablo. Nos derrotaron. Pero como yo dije al principio, que en aquel entonces la gente sabía que el mal que venía, sea las cosas que sucedían, sean buenas o sean malas, sabían que Dios estaba en control de la situación. Allí se levantó uno que se llamaba Samuel y tomó el comando del pueblo de Israel, y fue Samuel que lo llevó nuevamente a la victoria. ¿Qué hizo Dios en aquel suceso tan grande? Número 1, humilló al pueblo. Número 2, acabó con el sacerdocio hipócrita que había en Israel. Número 3, levanta un sacerdocio ahora santo, a un hombre que verdaderamente tenía temor de Dios, para hacer las cosas conforme a como Dios quería que se hicieran. Si usted se va a 1 de Samuel capítulo 7, verso 3 al 17, usted va a encontrar la historia de lo que sucedió luego de estas cosas. Capítulo 7, verso 3 en adelante. Miren cómo dice: y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si todo vuestro corazón os miren, bien,
Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, oiga bien, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a toda Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y luego juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y cuando oyeron los filisteos, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, que los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Jehová vuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová que le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas tronó Jehová aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Jehová. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndole hasta abajo en Betsacar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas, aleluya, a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos le habían tomado, y los israelitas desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años daban vuelta a Betel y a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Si no hay arrepentimiento de pecado, ni se consulta a Jehová para las cosas que se van a hacer, Dios no va a hacer absolutamente nada. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Es lo primero. A Dios no le puede servir como está ni como eres. A Dios hay que servirle en santidad, delante de su presencia. ¿Cómo yo voy a entrar en santidad? Arrepintiendo de mis pecados, declarando, confesándole a Dios lo que he hecho, declarando sobre mi vida la sangre de Jesús, para que entonces fuera sanado mi pensamiento, mi alma y mi espíritu. Entonces yo puedo entrar en una comunión con Dios. Entonces yo puedo pedirle a Dios. Entonces yo puedo estar en amistad con Dios. Entonces yo puedo ver aquello que Dios quiere que yo haga. Entonces yo puedo ver aquello que Dios quiere que sea hecho. Entonces yo puedo hacer las cosas que son voluntad de Dios y no las mías. El problema de muchos es que quieren hacer la voluntad de Dios, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios. Y Dios no trabaja de esa manera. La Biblia me dice a mí: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura.
de un pueblo en derrota. A veces, esto me vino aquí a la mente ahora, hay un cántico que dice que le pidas a Dios, no, vete a conquistar lo que el diablo te robó, qué sé yo, algo así que dice la canción, donde o el diablo te va a devolver 7 veces lo que te ha robado. Yo no sé dónde dice eso en la Biblia, pero la Biblia me dice a mí que si yo no me arrepiento de mis pecados, si yo no confieso a Cristo como Salvador, si yo no restauro mi vida con Él y voy entonces en pos de aquello que era mío y que por mi necedad, por mis errores, por mi falta de presencia de Dios en mi vida, lo perdí. Ahora que he sido restaurado, lo que yo tengo voy a pelear por él y lo voy a tomar nuevamente. Esto no es cuestión de que el diablo te va a poner en la mano lo que te quitó. No. Si fuese así de fácil, lo único que estuviese haciendo es orando y pidiendo. La Biblia me dice a mí que tengo que arrepentirme, restaurarme con mi comunión con Dios. Entonces me voy a levantar y voy a pelear por aquello que es mío. Nadie va a venir a poner nada en tus manos porque tú desees que tú lo tengas. Los israelitas salieron ¿a qué? A pelear. Y Jehová iba al frente. Dios sabe, es más, no, el hombre sabe cuando está en línea con el pensamiento con Dios y el propósito de Dios está en línea con su pensamiento. Sabe que el triunfo es seguro, sabe que va en la dirección correcta, sabe que lo que va a buscar lo va a encontrar donde Dios le dijo que estaba y que lo fuera a buscar. El hombre lo sabe y Dios lo sabe. Pero ¿sabes qué? Dios no te hizo para vivir una vida en derrota. Dios no te hizo para que tú estuvieses humillado. Dios te hizo con el propósito de que tú vieras la gloria de Dios en tu vida, pero tú tienes que seguir los pasos que ya Dios estipuló para poder verla. Aquí no hay mecanismo que nadie nos enseñe. Aquí todo es cuestión de seguir parámetros ni buscar modelos. Aquí todo es cuestión de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la única fórmula que puede dar resultado. Si yo sé que estoy mal, oiga, yo no necesito que nadie me lo diga. Yo lo sé. Si yo vivo conmigo mismo todos los días, yo sé dónde me meto, yo sé lo que hablo, yo sé lo que yo pienso, yo sé lo que yo hablo. Yo sé si lo que yo estoy pensando, estoy hablando, estoy diciendo, estoy caminando, sé si está en línea con Dios o no está con Dios. Yo no soy bobo, yo tengo la mente de Cristo, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Para qué yo necesito que alguien me diga lo que yo estoy haciendo mal? ¿Para qué? Es que si me lo dicen yo me voy a arrepentir. Pero si te estás engañando a ti mismo, muchacho, si tú lo sabes, no hace falta que nadie te lo diga. El pueblo de Israel, leímos ahí que cuando Samuel les habló, ¿qué hicieron ellos? Reconocieron, ¿qué cosa? Que estaban en pecado. Y solamente le declaró qué cosa, la palabra de Dios, la voluntad de Dios para su vida. Y ellos dijeron, wow, Dios no la recibió, ¿sabe por qué? Porque estoy en pecado. Reconozco que no he hecho lo justo, lo recto delante de tu presencia. Hay un hombre llamado David, y con esto voy a terminar. En un momento de ocio, en otras palabras, en un momento de estar sin tener nada que hacer, pecó, adulteró, mató. Y vino un profeta de Dios llamado Natán y le dijo, rey, necesito hablar contigo. El rey le dijo, ¿qué? Le dijo, pues yo quiero que sea sola. Tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Ok, háblame, tengo una situación. ¿Qué fue? Y Natán le hizo un cuento. Pero cierto hombre vino de visita a la casa de otro hombre, y este hombre era un hombre adinerado, pero tenía una
un siervo que tenía una ovejita y esa ovejita es la que había criado, dormía con ellos, era como parte de la familia y este hombre rico, en vez de tomar del rebaño que tenía, no se empeñó y tomó la ovejita de aquel siervo, la única ovejita que tenía, la mató y la dio a comer al invitado. Dice la Biblia que David se rasgó los vestidos, se echó tierra y dijo: ese hombre merece ser muerto. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Dice la Biblia que David se arrepintió de su pecado. Y Natán le dijo: por querer arrepentirte no vas a morir. Pero lo que hiciste en la oscuridad y en lo oculto, ante los ojos de los hombres, todo el mundo lo va a ver, el juicio que Dios tiene para tu vida. Pero era reo de muerte por su pecado. Pero cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre reconoce en su vida que ha andado mal, cuando el hombre reconoce en su vida que necesita ser cambiado, que lo que él quiere para su vida, que lo anhela con todo su corazón, que ha intentado en una y mil formas de conseguir eso que anhela para su vida y no lo ha conseguido, el secreto está en el arrepentimiento de tus pecados y el aceptar a Cristo como tu exclusivo Salvador, y entonces todas las cosas, obrando en obediencia, tendrán un resultado feliz. Es la única manera en que puede tener resultado y un fin feliz. Dios no te llamó para que usted sea arrollado y vencido por las circunstancias del pecado. Por ejemplo, el enemigo de tu alma, Dios le llamó a usted para que prevalezca ante los enemigos de su alma. Dios lo ha llamado para vivir una vida en victoria, apoyado todo el tiempo en Dios, para que sea usted quien ponga en fuga a los ejércitos de la tiniebla y a los llamarlo hijo, y lo ha llamado hijo y heredero en su reino. Dios no lo ha llamado para que usted corra al frente de lo que está persiguiendo. Dios lo ha llamado a usted para que usted haga correr al enemigo. Que hay muchos cristianos viviendo una vida de derrota, vida de angustia y tribulación, y echándole la culpa al que no tiene la culpa por no aceptar la culpa que es de él. Eso me encuentra abuelito, solo bien, ¿verdad? No me pida que lo repita, que no me va a salir. Yo tengo que aprender a aceptar mi culpa como hijo de Dios. Si yo quiero cambios en mi vida, el único que me puede moldear a mí es la palabra, el Espíritu Santo. Se pueden ver cosas bonitas afuera, como se vio en este capítulo que leímos: brinco, jubileo, tierra temblando, los enemigos corriendo. ¡Wow! Llegó Dios. Pero como toda obra, dice la Biblia que tiene que ser que probada por el fuego. Ahí se sabe quién es hojarasca y quién es oro de verdad. Yo te pregunto en esta noche: ¿qué tú eres? ¿Eres oro o eres hojarasca? Si te quemas en el medio de la prueba, necesitas hacer cambio. Pero si has sido probado por el fuego de Dios y has salido más lustroso, entonces tú estás en el mover de Dios para tu vida. Y si estás en el mover de Dios para tu vida, ¿qué hace que no compartes lo que Dios te dio? No hace falta que nadie te empuje a hacer lo que tú tienes que hacer. Si tú sabes que tú eres salvo, si tú sabes que Dios camina contigo,
Si tú sabes que la comisión es ir y predicar este evangelio a toda criatura, ¿qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando para hacerlo? Es hora ya de que la iglesia coja al enemigo y lo empuje hacia la mar y no permitirle más que el enemigo nos empuje a nosotros hacia la mar. Es tiempo de pararse firme en Cristo Jesús y declararle la guerra al diablo, sabiendo que Cristo va con nosotros y que el que está en Cristo la victoria es segura. Olvídese de la metodología que por ahí enseñan. ¿Quiere victoria? En la Biblia la va a encontrar cómo hacerlo. No hay de otra. Vamos a poner en marcha el plan cambiando nosotros primero y después cambiamos al mundo. Como decía el mensaje de la semana pasada, nadie puede dar lo que no ha recibido. Tú no puedes salir a dar lo que tú no tienes. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo necesito iniciar un cambio. ¿Dónde lo voy a iniciar? En mí. Yo quiero ser el que lleve el mensaje. Yo tengo que predicarme a quién? A mí mismo. Vivir lo que predico. Ser ejemplo y que al final del día decirte lo mismo, oye, lo hiciste bien. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu cuando hacemos las cosas como Dios dice que hay que hacerlas, pero también nos da testimonio cuando hacemos las cosas como no tenemos que hacerlas. El problema es si hago las cosas como Él dice que yo las debo hacer aunque no quiera, o si persisto en seguir haciendo las cosas como yo quiera hacerlas. Ese es todo el dilema. Pero la Biblia es clara como el agua. Y Él ha dado todas las instrucciones para vivir una vida en santidad y en piedad. Pero está en nosotros el querer hacerlo y poner la disposición para nosotros realizarlo. No se deje llevar por los gritos. No se deje llevar por el mucho alboroto. Espere y verá. Espere. Porque un día vamos a ser probados todos en fuego. Y vamos a ver quién sale del fuego reduciendo o quién se quedó en el fuego quemándose. Amén. Vive Jesús. Ya terminamos. Bendito sea el Señor. No está bien. Vive Dios para siempre. Gloria a Jesús. ¿Cuándo tenemos lo del bautismo? El 17, ¿verdad? Este martes tenemos culto. Viernes tenemos clase de bautismo en casa de Tony. Y el sábado tenemos bautismo a las 2 en punto. Con el agua fría como esté. Esté el agua como esté. Y se pueden vestir de blanco con pantalón negro o falda blanca o falda negra, blanco y negro, lo que se van a bautizar. ¿Ok? Ven, abogado, vamos ya. Okay. Vive Jesús. Toma luz. Bueno, oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gloria, te damos alabanza, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Dios mío. Que podamos ser realidad, Padre, que ya basta ya de estar fingiendo cosas que no somos, Dios amado. De estar presentando caras que no tenemos, palabras que no son nuestras, Dios amado. Que podamos ser sinceros delante de tu presencia, Dios amado. Que nuestra relación contigo, Padre, se haga más estrecha, más íntima. Que tu gloria sea manifestada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Padre. Que podamos llevar, Dios mío, este mensaje a toda criatura, Dios mío, conforme a como tú nos has pedido. Padre, que se quite el miedo ya, Dios amado.
que se quite el miedo, Padre Santo, de poder distribuir esta palabra en aquellas personas que tienen la necesidad de escuchar esta palabra, este mensaje fresco, Dios amado. Es un mensaje de que si necesitas a Dios, necesitas arrepentirte para que entonces Dios pueda hacer las obras en tu vida. No hay otra manera, Dios amado, no hay otra forma, no hay fórmulas que puedan conquistarte que no sea a través del arrepentimiento, a través de la conversión, a través de la sangre poderosa de tu Dios amado, Padre, en el cual podemos ser salvos. Te pido, Señor, que tú bendigas esta juventud, bendiga, Dios mío, este pueblo, Padre, que esta semana sea una semana llena de bendición, de gloria, de poder, de autoridad. Padre, dale sabiduría a estos jóvenes en las escuelas, Dios amado. Permite, Dios amado, que tu Espíritu Santo sea el que los guíe, que los enseñe, que les traiga a la luz, a su mente, a su espíritu, a su corazón, las contestaciones, la sabiduría. Llénalos de sabiduría y de gloria para tu honra y tu gloria, Jesús. Amén y amén. Allá voy.